Hermanos, en esta porción de la palabra de Dios es uno de los capítulos más significativos en la Biblia. Y yo creo que el libro de Corintios, este es uno de los capítulos que más se usan, aparte del capítulo 5, que es otro de los capítulos bastante fuertes en esto, y el capítulo 11. En esta porción de la palabra del Señor, yo no sé cuántos de ustedes, cuando uno lee en la Biblia y encuentra su nombre y dice, ay, me gusta que mi nombre está ahí, como puso yo creo Josiah, algunos de los muchachos, la palabra Petros o Pedro quiere decir roca, o quiere decir, ¿verdad?, piedra pequeña sobre la roca que es Cristo. Esta porción de la palabra de Dios nos da una idea de si acaso no se hubiera detenido la revelación. Yo no sé cuántos de ustedes les hubiera gustado que su nombre hubiera sido registrado, pero de una buena perspectiva de la parte que fuera un buen ejemplo. Pero ahí en el libro de Efesios y también el libro de Filipenses, el capítulo 4 y versos 2, dice un hombre: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y el escritor en la escuela dominical, que tenemos una buena escuela dominical, dice: si la revelación no se hubiera parado, posiblemente algunos de nuestros nombres hubieran aparecido ahí. Hermanos, el capítulo 3 de 1 de Corintios, uno de los capítulos más importantes por la razón de que Pablo pasó 18 meses en la ciudad de Corinto para entrenar a la iglesia, ayudarla en una manera muy especial. Sin embargo, en otras de las iglesias paró menos, y es una de las iglesias que su nivel espiritual era muy abajo. Y por eso, en este capítulo, es uno de los capítulos más significativos del Nuevo Testamento. Describe la vergüenza interna de la carnalidad, del partidismo entre los mismos cristianos de edades que varían de diferentes, pero una evidencia clara de la palabra carnalidad. Había pleitos, había disensiones, envidias. Hermanos entre hermanos. Al principio del ministerio, cuando miraba que alguien iba a otra iglesia, me sentía tan mal sumido. Pero luego empecé a mirar: usted trabaja para el reino de Dios. Donde quiera que trabaje para el reino de Dios, va a ser una edificación para el reino, y no para usted o el estímulo para usted, sino va a ser para el Señor. Así que Dios me ayudó a superar esa parte muy importante, y es importante porque este capítulo nos habla que en esta iglesia era identificada por envidias, por, como decimos, pleitos y también divisiones. Unos decían: yo soy de Pablo, otro yo soy de Pedro, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cristo. Y pensaron que de esa manera la iglesia iba a caminar por ese rumbo. Y queremos aquí pensar que los cristianos, para poder avanzar adelante, necesitan dejar de vivir para ellos, como decía Juan el Bautista en el libro de Juan capítulo 3 y verso 30. Es necesario que yo decrezca o yo mengüe y Él crezca, hablando de Cristo. Esta es una cosa, cuando uno de veras llega a este nivel de madurez, uno mira que uno va a crecer para la gloria y la honra de Dios. Así de que Él dice ahí: yo quisiera darles carne, yo quisiera traerles un banquete con una buena dieta, pero porque no son capaces, otra vez tienen que usar la leche como niños. Y por eso esta iglesia era bien clara por la desunidad que había entre Corinto. En la iglesia había partidos, se había estancado el nivel de crecimiento, la espiritualidad
no estaba sobresaliendo, sino la carnalidad. Y esto cierra la nota, en el sentido que el crecimiento se detiene y comienza a asumirse la iglesia en un estado de inmovilización, inhabilidad para el desarrollo espiritual. Y por eso aquí hace hincapié de que debe de haber visión para el crucificado y que Él sea el que crezca en nosotros y desarrolle esa imagen en vez de desarrollar una imagen personal de cada persona y que siempre se haga para la gloria y la honra. Así que en esta mañana, una última nota aquí, por ejemplo, en muchas iglesias deifican a los ministros, son unas grandes personas, lo más alto que hay después de los apóstoles y el Señor Jesucristo. Y en otras, más bien los desprecian, son las personas más despreciables. Y yo le voy a decir una cosa, que como dijo Pablo, uno hace el trabajo. El Señor Jesucristo pone el fundamento y sobre el fundamento otro edifica. Y aquí tenemos que Pablo puso el fundamento después de la roca que es Cristo, luego Apolo regó y Dios mismo es el que dio el crecimiento. ¿Y quién es el que vale? Ni el que siembra, ni el que cosecha, sino Dios que da el crecimiento. En esta porción de la palabra vamos a mirar este título y podemos mirar aquí la carnalidad paralizando el crecimiento espiritual de la iglesia de Corinto. Una de las iglesias que pudiera haber sido, porque era un centro de filosofía de los filósofos griegos, hubiera sido un centro de espiritualidad, pero por causa de obstruir el desarrollo, era una de las iglesias más carnales y más en el estado de inercia de bebés que no estaban desarrollando. Así que el tema en esta mañana, la carnalidad prácticamente destruye, paraliza el crecimiento eclesial para tener visión y para avanzar al desarrollo adelante. Y por eso, aquí la proposición para nosotros. Tenemos que recordar que la servidumbre dice desinteresada. No me refiero que no tenga interés para servir, que sirva sin interés de ser reconocido o reconocida. Y Dios le va a bendecir. Y por eso, la servidumbre desinteresada, podemos decir que activa ese crecimiento espiritual en la persona. Y eso es una de las partes muy importantes que él hace notar en esta porción. Así que vamos a comenzar con los primeros 4 versículos. En los primeros 4 versículos del libro de 1 Corintios, capítulo 4, más bien capítulo 3, versos del 1 al 4, dice esta palabra. Ya lo leímos al principio, pero dice así: así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche, cuando para esta hora, después de haber pasado 18 meses, ahí debió de haber traído carne, pero les di leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. Y en verdad, ni aún ahora lo podéis recibir, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos, contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, no son ellos, ¿verdad? Simplemente hombres. Hermanos, nosotros no tenemos, si Dios nos escogió,
para hacernos algo de valor, debemos de estar agradecidos. Pero no que para que uno diga, yo ya soy algo muy especial y me van a tener que reconocer. Realmente no es la intención esa del Señor. El Señor nos va a dar la recompensa cuando lleguemos al trono, cuando nuestras obras sean puestas ahí y el fuego las consuma o queden después de ser probadas por fuego. Eso es cuando vamos a decir, valió la pena trabajar para Cristo. Así que en esta primera parte vamos a mirar en una frase más pequeña que podemos mirar aquí. La carnalidad destruyendo el crecimiento. Cuando usa la palabra carnal, usa la palabra de los sentimientos, de la emoción, de, ay, me ofendieron, me ofendí, ay, no me hicieron caso, no me atendieron, no me reconocieron. La cosa es que Dios, siempre me acuerdo de aquella ilustración cuando llegaba famoso, pues un gran misionero, y todos salían a recibir cualquier otro héroe, pero él no. Y él le preguntaba al Señor, ¿por qué? Dijo, todavía no has llegado al cielo para ser reconocido. Uno tiene un lugar especial cuando va a ser reconocido. Y no necesita buscar el reconocimiento de los hombres. Además, si usted recibe el reconocimiento de los hombres, no espere recibir el reconocimiento en el cielo. Es una parte muy importante en nuestra vida. Y por eso aquí la carnalidad destruye el crecimiento. Y la persona no avanza en su carrera cristiana. Así que tenemos aquí la carnalidad viviente destruye el avance eclesiástico, el avance espiritual. ¿Por qué? La primera cosa la miramos en los versos 2, como decimos, 1 y 2. En esta parte del divisionismo. La palabra división, ¿sabes qué? A mí no me hicieron caso. Yo creo que debían de hacer, yo soy la persona que tengo años y no me han reconocido. Y la cosa es aquí, en esta parte, simplemente por esta tensión y esta alusión hace pensar a la otra persona, de veras, tiene razón. No tiene atendido. Por lo tanto, comienza una corriente divisoria. Y una cosa que dice aquí, el divisionismo atestigua la carnalidad, lo que uno espera recibir aquí, como si fuera la carne. Pide una recompensa, un estímulo. Y yo sé que muchos pastores y muchos líderes lo hacen, y a veces lo hacemos para reconocer. Pero hermanos, si no reciben el reconocimiento, sepan una cosa, que lo van a recibir. Y eso es lo más importante. Así que tenemos aquí bien claro ese divisionismo que atestigua esa inmadurez. Carnalidad es inmadurez. Tenemos que reconocer eso, que somos carne. Pero como dice el libro de Romanos capítulo 7, hay que aprender el capítulo 8, porque en el capítulo 7 termina con el verso 24, donde dice, miserable de mí, y muchos de los que hacen la división del texto griego dicen que el verso 25 debe de estar en el capítulo 8, porque dice, gracias doy por Jesucristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Una de las cosas muy importantes que tenemos aquí y que causa a las iglesias que no vayan adelante al paso que deben de ir.
porque uno, pues a mí no me hicieron caso, me despreciaron, o hay preferencia, y esto no debe ser así. La segunda cosa que miramos aquí, la miramos en los versos 2 y 3. En el 1 y 2 tenemos el divisionismo, que atestigua esa inmadurez, esa carnalidad. En el verso 2 y 3, aquí tenemos la ración equilibrada, eclesial. Prácticamente la ración equilibrada obstruye o detiene el desarrollo de la iglesia. Y podemos mirarlo en ese verso 2 y 3. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo, y en verdad ni aún ahora lo podéis recibir. Y el verso 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, y está la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y es muy claro esta parte, donde nos dice, Dios tiene que, como decimos, revisar la ración que tiene para nosotros. Él tiene planes, Él tiene cosas para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, pero cuando mira que no estamos listos, no puede darnos estos planes que tiene para uno. Tenemos que abrirnos y dejar al Espíritu de Dios que fluya a través de nuestra vida. Y por eso es claro en esta parte que dé una ración de veras que no esté equivocada, como en este caso una ración equivocada detiene el crecimiento o el desarrollo eclesial. Tenemos que tener de veras más madurez, cordura, sabiduría en la manera de actuar. Y una tercera parte o una tercera cosa en esta primera parte, la miramos en el último verso que tenemos aquí, que complementa la primera sección, el verso 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, y otro dice yo soy de Apolos, y gran orador, un gran comunicador, no soy simplemente hombres. Así que tenemos aquí no solamente la ración equivocada, pero también tenemos la insensibilidad a la misión eclesial, que hace que paralice la visión espiritual. Prácticamente es como cuando dijo un hermano, dice, yo estaba luchando con mi vista para mirar allí y no miraba nada. Y el médico me dijo, si no puedes hacer eso, ven el oculista o el oftalmólogo. Y él fue y le dieron otros lentes. Dice, cuando yo me puse los lentes, yo podía mirar todo diferente, tan especial, tan vivo. Y dije, ay, qué tanto tiempo me perdí de no poder cambiar a esta receta o esta graduación diferente. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta, tener, ¿verdad?, una sensibilidad a esa misión y esa visión que debe ser enfocada en Cristo, cristocéntrica. Y entonces no tendría uno ningún problema. La segunda cosa que vamos a mirar, la vamos a mirar en los versos de 5 al verso 10. En este verso del 5 al 10 tenemos esta parte de esta sección, y con una frase de 3 palabras por lo menos: servidumbre desinteresada, obediente, o servidumbre obediente, en 2 palabras. Que usted no ponga ningún interés en usted, pero ser obediente a la voz de Dios. Y yo le aseguro que todo va a cambiar en la perspectiva del mundo y en general. Así que en esta parte podemos mirar, empezando con el verso 5,
una parte que pues es Apolos. Pregúntese. Recuerdan que Aquila y Priscila lo tomaron aparte, lo instruyeron, lo discipularon, porque era un gran orador, pero no tenía conocimiento de veras firme. Aquila y Priscila, que eran discípulos de Pablo, lo instruyeron, lo tomaron aparte, lo ayudaron. Y pues, como decimos, bien entrenado. Y quiero decirles que aquí la servidumbre desinteresada activa el desarrollo eclesiástico, el avance de la iglesia en una manera muy especial. Así que teniendo eso en mente, sí podemos mirar en tres cosas que tenemos aquí, que la primera cosa en el verso 5, descripción precisamente paulina de los servidores de Dios. ¿Quién es Apolos? ¿Qué pues es Apolos? Si una persona conociera a Apolos y lo pudiera oír, yo he escuchado grandes oradores. Una de mis conferencias primeras, cuando estaba entrando en mi maestría, era el doctor Jerry Vines, un tremendo comunicador. Casi una semana yo creo lo teníamos. Nos instruyó cómo predicar, cómo transmitir la palabra de Dios. Buen comunicador. Pero él sí, pues bien educado. Llegó a tener una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Y por eso, pero era interesante mirarlo, él comunicar. Dice, pues tú tienes que ser un buen comunicador, pero tienes que ser un amador de la oración, de la palabra, y conocer bien el texto original para poderlo transmitir muy bien. Porque a veces uno puede enfatizar algo que realmente no está en el texto, en la Biblia. Y por eso miramos aquí bien claro, el primero en estos versículos es que la descripción paulina de los servidores, ¿quién es? Un instrumento, una persona simple que va a comunicar el mensaje. Y si él va a comunicar el mensaje, va a ser una bendición con un corazón receptivo, listo. No, a ver qué me va a decir. Si no me gusta, la cosa es que es el mensaje de Dios. Si un mensajero da un mensaje que lo hace de él, se va a mirar. Recuerdo cuando una persona, un nuevo predicador, salió del seminario y se fue al púlpito. Tenía la audiencia. Nunca describieron la audiencia, pero tiene una audiencia a la expectativa, un nuevo predicador. Pues no hizo bien el sermón. Y cuando se bajó así para abajo, casi inclinado, avergonzado, y le dice, ¿verdad?, una persona, si como bajaste hubieras subido, como subiste hubieras bajado. Una de las cosas muy importantes para ser un buen comunicador de la palabra, expositor de la palabra, necesita la humildad. Necesita que el Espíritu Santo fluya, pero que se disponga al Espíritu Santo. Podemos aquí mirar en esta primera parte que es la descripción de los servidores. Son simples servidores, instrumentos de Dios. La segunda cosa, en los versos 6 a 9, tenemos esta porción. Yo planteé, ustedes saben que Pablo fue en el viaje misionero al Asia Menor y a Europa, y entonces llegó, él plantó la iglesia de Corinto. Apolos vino para enseñar más tarde. Apolos regó, pero ¿quién es el que hizo a la iglesia y a los miembros crecer? Dios. Ese es lo más importante que hay que reconocer. Pero Dios es el que da el crecimiento. Así que ni el que planta como Pablo, ni el que riega como Apolos, es algo
son instrumentos simples de Dios. Eso es lo que son. Y Dios es el que da el crecimiento. Entonces, aquí en este verso 8, ahora bien, el que planta, ¿verdad? El que planta y el que riega son una misma cosa, son instrumentos, son canales de Dios, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes saben, como dijo, los colaboradores de Dios y la grey, que es labranza de Dios, donde se construye, y el edificio es de Dios. Eso es lo que son ustedes, somos cada uno de nosotros. Tenemos que aprender. Somos los instrumentos y somos donde el Señor, que es la roca, construye sobre sí. El instrumento que ha llevado la palabra, el que haya regado, pero Dios es el que toma la directiva de hacer la persona crecer, desarrollar. Así que podemos mirar aquí, cada cristiano ministra con un don divino que le ha concedido. Y hay que usarlo. Si no lo usa, lo va a perder. Y yo conocí personas que perdieron ese don, cualquiera que haya sido el don, especialmente en un don que puede ser y que pudo ser bien usado para Dios. Dios se lo da a otro. Así que en una parte muy importante, hay que colaborar todo y cada uno es labranza de Dios. Así que en la última cosa de esta segunda parte, miramos que los servidores reflejan un carácter de amor a Dios. Cuando usted lee el verso 10, en esta porción de la palabra, el verso 10, dice, porque conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y recuerden que el fundamento está cimentado sobre la roca que es Cristo. Y otro edifica sobre él. Puede ser otro que sigue regando para que la construcción siga. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Si le pone materiales que van a ser destruidos por el fuego, su trabajo va a ser en vano. Si pone madera, hieno u hojarasca, va a ser destrozado, porque el fuego lo va a consumir. Todo lo que trabajó va a ser destruido, aunque usted sea salvo en el día del Señor. Así que miren lo que dice, porque hay materiales que son, como decimos, sobreviven al fuego, como es el oro, la plata, las piedras preciosas. Tenemos que usar estos materiales que van a ser eternos. Es muy importante. Así que recuerden esto. Los servidores reflejan un carácter de amor a Dios, y si lo aman con amor, Él nos ha prometido amarnos con amor eterno. Así nos ama. Él nunca nos deja, aunque nosotros le dejáramos. Él no nos dejará. La tercera cosa y la última para terminar. Miramos aquí el fundamento cristiano sólido. Pero en una frase más simple, cimentados, o la construcción sólida permanece. Cimentados en la roca, Cristo. Recuerden esto. Cimentados en la roca, Cristo, Jesús. Y entonces va a ser de gran bendición. Vamos a leer los versículos que siguen en esta porción, empezando con el verso del 10 hasta el 15, por lo menos en esta porción, estos versículos. Yo sé que leímos hasta el 23,
Pero en esta porción podemos mirar desde el verso 11, ya leímos el 10, y nos dice la palabra de Dios, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que no puede uno tocar el fundamento, que es Cristo. Ese es el fundamento. Ahora bien, si sobre el fundamento, ¿verdad?, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, las obras de cada uno se harán evidentes, porque en el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, y el fuego mismo la probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y esto es lo que pedimos siempre. Sabemos que tenemos recompensa, o tenemos la promesa de recompensa. Pero aquí dice, claro, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él o ella será salvo, aunque así como por fuego. Así que pueden ustedes mirar una de las partes muy importantes en esta sección. La construcción sólida permanece. Cuando edificamos sobre Cristo, no tenemos problemas. Si edificamos sobre nosotros o sobre los sentimientos o algo sin tener en mente a Cristo, no va a dar resultado. Esto es la parte que sí vale. Así que el fundamento cristiano sólido produce recompensa eterna, y es muy, muy importante. Es claro que es de sumo interés para cada uno, la recompensa eterna. Así que en esta porción miramos tres cosas, esta parte final, miramos tres cosas. La primera cosa está en los versos 10 hasta 12. El ejemplo de estabilidad nos desafía a seguir. Descansamos en Cristo. Si fuera sobre los hombres, si estamos mirando a los hombres como fundamento, estamos en gran problema. Pero debemos mirar a Cristo la roca. Y sobre esa roca, según nos dice en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7, cuando habla de los dos fundamentos, el hombre que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca, usted sabe, la gran ruina del que lo edificó. Y siempre me acuerdo de aquella parte en Monterrey. Ahí cuando uno va entrando a la ciudad, yo recuerdo en la carretera que cuando yo pasaba, ahí estaba como un río que no había agua. Y como ya no llovía, pues edificaron. Pues yo les digo que duraron muchos años y no hubo ningún problema. Pero cuando vino una lluvia torrencial por varios tiempos, todas las construcciones se fueron abajo. Y esto es el punto. Tenemos que construir donde hay terrenos sólidos. Y esto va a ayudar. Así que la primera cosa, en esta parte, el ejemplo de estabilidad nos desafía a seguir a Cristo. Ahí, si estamos bien edificados, no habrá ningún problema. De otra manera, vamos a tener un grave problema. La segunda cosa que él enlista aquí, en los versos 13 y verso 14, el obrero sabio edifica construcción permanente. Me decía una vez mi papá cuando estaba construyendo el estadio Azteca, estaba trabajando
Él era constructor, era albañil, ayudaron. Y dice que ahí enseguida estaban edificando un edificio de 5 o 6 pisos. Yo creo que era como por lo menos 5 pisos. Y el ingeniero le dijo, hay que echarle los materiales pues que no son muy estables, para poder tener una reserva monetaria más alta. Mientras no caiga la construcción, antes que se cobre, no va a haber ningún problema. Pues la cosa es que ya estaba en el último piso, en el 5.º piso, y ya lo estaban reparando cuando se vino la construcción abajo. Y recuerdo que decía mi papá, yo le decía al ingeniero, no puedo hacer esto. Es un edificio alto. Pero no hizo caso. Dice, lloraba como un bebé, porque todo su trabajo y demandas y todo iban sobre él. Hermanos, es muy importante, fíjense cómo edifica en el Señor. Así que en esta última parte, miramos, cada cristiano debe de saber cómo. Así que el obrero sabio edifica con materiales permanentes y no va a haber ningún problema. Pero si lo hace con materiales que no duran, le aseguro que en un fuego muy fácil se va a venir abajo la construcción. Y finalmente en el verso 15, el servidor egoísta fracasa en su edificación, porque hizo un cálculo inmaduro y prematuro, y el fuego lo prueba, y no recibe remuneración. Así de que ese verso 15 de ese capítulo 3 nos dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él o ella será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, que quede claro, el Señor nos ha dado los materiales y nos ha puesto más bien el fundamento. Mire cómo edifique arriba del fundamento de Cristo. El día lo va a probar. Así de que Pablo advierte que una parte muy importante, el divisionismo, las amenazas de existencia espiritual de la iglesia, puede ayudarle, o si no es sabio, va a recibir un gran fracaso. Pablo pide claramente a sus lectores a morir a la sabiduría humana, a lo que el hombre y la mujer buscan en este cosmos, pero que mire cómo cada uno edifica con sabiduría divina. Pablo concluye con esa denunciación de la sabiduría humana que guía al divisionismo. Pablo dice que todos los siervos de Dios y sus dones del ministerio eran igualmente suyos, son del Señor. Le ha dado toda la herramienta, pero tiene que usarlo bien. Pablo usa el término todos detalles. En ese verso 22, que es uno de los versos, dice, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Recuerden, hermanos, eso. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Claro, Cristo. Si alguno dijo yo soy de Cristo, quizás sí lo dijo para, como decimos, decir yo estoy con la mejor columna. Si lo hizo de esa manera, era otro partido y no era el verdadero. Así de que es muy importante
ya que todos son siervos, dispuestos a ayudar a la iglesia a seguir adelante para la gloria de Dios. Así que Pablo llama a la iglesia a una perspectiva de herencia, de posesión de todas las cosas, como dice el verso 23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que recuerden que es muy importante cómo edifica. Dios nos ha dado los dones, muchos piensan, yo voy a edificar mi vida en la mentalidad mía, pero no cuenta con Cristo, no cuenta con, como decimos, la sabiduría divina. De nada le sirve a la persona. Así que es muy claro. Una de las cosas muy importantes en esto, que no mostremos la inmadurez. Y se va a mostrar cuando uno, como decía el doctor Gordon Johnson, cuando uno no muere a uno, sigue viviendo uno, y Dios no puede vivir en uno, sino debe morir a uno para que Cristo viva en uno. Y entonces vamos a lograr todo. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Oremos.